La abuela Mariana. En el pueblo de San Francisco, Campeche, se suscitaron innumerables historias que sorprendieron a la población, sobre todo en aquel periodo posterior a la conquista, donde empezaron a producirse muchos episodios inéditos en la región. Los nativos tenían la firme creencia que todo lo malo que les sucedía derivaba de la mezcla de razas, y aún décadas después de la llegada de los españoles y con nuevas estirpes, se hablaba sobre diversas maldiciones de las que eran objeto. Doña Mariana era una anciana que habitaba en ese pueblo. Todos sus hijos habían muerto luego de una terrible epidemia que azotó a la ciudad. Por si fuera poco, el mal tiempo predominaba en la región, por lo que se sufría de escasez de alimentos. Afortunadamente, la abuela Mariana no se encontraba completamente sola. A la enfermedad había sobrevivido su nieto, un joven de piel morena que por necesidad y debido a la precaria situación por la que atravesaban, tuvo que dedicarse a la pesca. A la anciana no le agradaba mucho la idea, sin embargo, no había manera de proveerse de alimentos, pues el comercio había quedado muy dañado y las autoridades no permitían todavía la salida o entrada de personas al pueblo. Los hombres se lanzaron a la mar con la intención de conseguir un poco de alimento, y pese al mal tiempo salieron victoriosos. El nieto de la abuela Mariana se distinguió como el mejor pescador y en poco tiempo ya era conocido entre la población de San Francisco. Todos los días, antes de partir, doña Mariana acompañaba a su amado nieto al muelle. Antes de que el barco zarpara, ella le encomendaba a la Virgen de Guadalupe, pues el tiempo en alta mar era un suplicio para ella. La mayor parte del día se le veía en el templo, arrodillada pidiendo por su pariente y por todos los hombres pescadores. El mal tiempo no cedía y una tarde una fuerte tormenta azotó la región. Las mujeres atemorizadas se postraron en el muelle, en espera de sus pescadores. Ningún barco se avirozaba y la desesperación invadía a las personas. Doña Mariana fue la última en llegar, pues a su edad el caminar se le dificultaba un poco. No terminó bien sus oraciones en la iglesia, cuando se dirigió hacia el embarcadero. Para cuando ella llegó al lugar, algunos hombres habían arribado también. Sin embargo, la tristeza se reflejaba en sus rostros. Doña Mariana pensaba que debido al temporal no había obtenido ningún pescado. Pero lo cierto fue que los varones traían consigo el cuerpo de un joven muchacho que había perecido ahogado al caer del barco durante la tormenta. La abuela Mariana tenía un mal presentimiento y eso empezaba a angustiarla. Para cuando llegó hasta donde estaban los pescadores con el cuerpo, su presagio se volvía realidad. El joven muerto era su nieto. La anciana lo miró con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Grande fue su esfuerzo, pues trasladó el cuerpo hasta la iglesia, lo colocó bajo la imagen de la Virgen y ahí lloró inconsolablemente. Algunos conocidos quisieron ayudarla a cargar el cadáver del joven, pero ella se opuso y gritó que la dejaran sola. Una y otra vez maldijo la hora en que su nieto se volvió pescador y sobre todo maldijo a las aguas del mar. Las culpaba de arrancarle sin piedad la vida a su nieto. En la iglesia rezó fervientemente durante más de 2 horas. Pedía a todos los santos llevarla con su nieto y reunirla también con sus hijos. En sus plegarias mencionaba que ya no tenía motivo para seguir viviendo, pues había quedado sola en el pueblo. A la mañana siguiente el párroco encontró a la abuela Mariana recostada sobre el cuerpo inerte de su nieto. El sacerdote intentó por todos los medios despertarla sin conseguirlo. Para sorpresa de los presentes, la anciana también había muerto. Sus súplicas fueron escuchadas. Por esta razón, en los días que predominan el mal tiempo, en la iglesia ubicada en el pueblo de San Francisco, se ve a una viejecilla ataviada de negro arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para orar. Cuenta la leyenda que esta mujer es la abuela Mariana, quien eleva sus oraciones por todos los pescadores que se encuentran en alta mar y reza a su vez porque finalice la tempestad.
La novia fantasma. El día de su boda, una novia se entera que su prometido tiene una amante. En lugar de cancelar el compromiso, se casan y se van de luna de miel a Cuernavaca. En el trayecto, ella comienza a reclamarle por su infidelidad. El esposo, al sentirse descubierto, se orilla en la carretera para aclarar la situación. Salen del auto y comienzan a discutir acaloradamente. La mujer se altera más y le da de cachetadas. El novio pierde la cabeza y saca una navaja para espantarla, pero ella, sin intimidarse, se le va nuevamente a los golpes. El hombre la apuñala en varias ocasiones, dejándola tirada sobre la carretera. Creyendo que ya estaba muerta, sube a su auto y se da a la fuga. La mujer, como puede, se pone de pie y pide ayuda al primer automovilista que pasa. En este caso, a un trailero. El buen hombre se detiene para ayudarla y la lleva a un hospital de México, pero ella ha perdido mucha sangre y a los pocos minutos fallece. Cuenta la leyenda que si manejas solo y por la noche en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de donde está el monumento a Morelos, se te aparece la novia apuñalada pidiendo un aventón. Si no te detienes, de todas formas se te sube al auto y la puedes ver por el espejo retrovisor, sentada detrás de ti. El gato negro, Edgar Allan Poe. No espero que se dé crédito a la extraña historia que voy a referir. Sería insensato de mi parte cuando hasta mis sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco y tampoco soñado, pero por si muero mañana, quiero descargar mi alma contando los sucesos domésticos que me tienen torturado. Quizá otra persona, más lógica y serena, menos exaltadas, puedan comprender lo ocurrido. A mí me causan horror, aunque no encuentro en aquellas circunstancias nada sino una sucesión de causas y efectos naturales. De niño fui muy dócil y tierno hasta el punto de atraerme la burla de mis camaradas. Sentía una afición extraordinaria por los animales, de los cuales poseía una gran variedad, y nunca experimentaba tanta dicha como cuando les daba de comer o los acariciaba. Tal sentimiento fue en aumento con el paso de los años y ya hombre, llegó a constituir uno de mis principales placeres. Me casé muy joven y encontré en mi esposa una inclinación idéntica a la mía. Teníamos, entre otros animales, un hermoso gato negro, robusto y sagaz. Plutón, así se llamaba el menino. Era mi favorito, mi camarada, me seguía por todas partes a donde iba. Muchos años nuestra amistad subsistió, aunque mi carácter se iba alterando, debo confesarlo, por obra del demonio de la intemperancia. Me volví taciturno, irritable, indiferente a los sentimientos ajenos. Incluso llegué a portarme brutalmente con mi mujer y a maltratar a mis mascotas. Aún conservaba cierto afecto por Plutón y esto me impedía pegarle, hasta que lo avanzado de mi enfermedad, ¿qué otra cosa si no es el alcoholismo?, me llevó a hacerle sufrir las consecuencias de mi mal humor. Cierta noche, cuando llegué borracho a casa, me pareció que el gato me evitaba. Lo agarré y clavó sus dientes en mi mano, hiriéndome levemente. Una gran rabia diabólica se apoderó de cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo un cortaplumas, sujeté al animal por la garganta y deliberadamente le salté un ojo. Por la mañana, recuperé la razón una vez disipados los vapores alcohólicos. Experimenté vergüenza y remordimiento por la atrocidad cometida, pero solo por un momento, porque bien pronto ahogué en licor todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente, mas huía de mí con indecible horror. Al principio aquello me afligió, luego despertó en mí la irritación y finalmente un espíritu de perversidad. El deseo ardiente, insondable, del alma de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar el suplicio del inofensivo gato. Una mañana a sangre fría le puse un nudo corredizo en torno al pescuezo y lo colgué de la rama de un árbol. Sí, lo ahorqué con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento, porque me había amado, porque nunca me dio motivo de cólera, consciente yo de que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal y me ponía, por así decirlo, fuera de la misericordia divina. Esa noche desperté a los gritos de ¡fuego!
Los cortinajes de mi cama ardían y solo con gran dificultad conseguimos escapar del incendio, mi mujer y yo. Se aniquiló la casa y con ella mi fortuna. No quiero establecer una relación de causa y efecto, sino tan solo dar cuenta de una cadena de hechos. Al día siguiente visité las ruinas. Todos los muros se habían desplomado menos uno, el de la cabecera de mi lecho. Me aproximé y vi a manera de un bajorrelieve, sobre la blanca superficie, la figura de un gato enorme, con una cuerda al cuello. Al pronto, mi temor y sorpresa fueron extraordinarios, pero luego reflexioné que alguien pudo descolgar al gato y arrojarlo al interior de mi recámara, donde habría sido aplastado por los muros en su caída. La cal de estos, combinada con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver del gato, habrían formado la figura tal como la vi. Con esta explicación quedé satisfecho, pero no pude aplacar mi conciencia. Durante meses sufrí los estragos del remordimiento y aún llegué a buscar, en los tugurios que ahora frecuentaba yo, otro gato semejante. Cierta noche, hallándome medio aturdido en una taberna infame, mi atención se clavó en un objeto negro que reposaba sobre un gran tonel de ron o de ginebra. Me acerqué a tocarlo. Era un gato negro, casi idéntico a Plutón, menos en una cosa. Este poseía sobre el pecho una mancha informe, blanca y larga. No bien lo acaricié y ya respondía a mis mimos. Cuando me preparaba a volver a casa, el menino se mostró dispuesto a acompañarme. En cuanto llegamos, pareció hallarse a sus anchas y de inmediato se hizo amigo de mi mujer. En poco tiempo sentí nacer una profunda antipatía contra el animal. Su ternura me empalagaba y poco a poco suscitó mi odio. Esquivaba su presencia y solo el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedía maltratarlo. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir de él como de la peste. Algo que aumentó mi aversión fue comprobar la falta de un ojo en el menino. Sin embargo, el cariño del gato hacia mí crecía tanto como mi odio por él. Me seguía a todas partes, saltaba a mi regazo y aún trepaba a mi pecho. En tales momentos hubiera deseado matarlo de un solo golpe, pero me contenía en el recuerdo de mi primer crimen y del terror, así debo llamarlo, que el animal me provocaba, porque a pesar de todos mis razonamientos, comencé a percibir en la mancha blanca los contornos de una imagen horrible, siniestra, la horca. Oh, lúgubre y terrible aparato del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo. Durante el día el animal no me dejaba ni un momento y de noche, cuando despertaba angustiado, sentía su aliento sobre mi rostro y su peso enorme posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos hicieron desaparecer cuanto de bueno quedaba en mí. La tristeza de mi carácter, mis sombríos y malvados pensamientos me llevaron a odiar a la humanidad y todas las cosas. Sin embargo, mi mujer no se quejaba. Ella, el blanco ordinario de mis iras, de mis repentinas e indomables explosiones de cólera a las que me abandonaba ciegamente. Un día, cuando bajaba con mi mujer al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir, el gato nos seguía, y eso me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha, y olvidando los temores que solían contener mi mano, asesté un golpe al animal que lo hubiera dejado muerto, si mi mujer no lo desvía. Su intervención me produjo una rabia diabólica, y le hundí un hacha en el cráneo. Ella sucumbió al instante sin exhalar un gemido. De inmediato traté de ocultar el cuerpo. Juzgué que no podría sacarlo sin ser observado por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron entonces por mi mente: reducirlo a pequeños trozos y quemarlo, cavar una fosa en el sótano, meterlo en un cajón y enviarlo con un mandadero fuera de la casa. Finalmente resolví emparedarlo. Los muros estaban construidos a la ligera y recientemente les había dado revoque, pero a causa de la humedad del sitio aún no se secaba el aplanado. Por otra parte, en una de las paredes existía un hueco. Retiré de ahí unos ladrillos, introduje el cuerpo y luego tapé todo hasta dejarlo como estaba antes. Nadie notaría el nuevo revoque. Después hice desaparecer los escombros. Miré en torno de mí y quedé satisfecho. Entonces acudió a mi mente el gato, causante de tan grande desgracia. Yo estaba resuelto a matarlo, pero el sagaz animal no osó presentarse ante mí. Sería imposible describir la sensación de consuelo que me produjo su ausencia. Aquella noche, por primera vez desde su entrada en mi hogar,
pude dormir profunda y sosegadamente. Así transcurrieron 4 días. De improviso se presentaron en mi casa unos agentes de policía para proceder a una prolija investigación. Confiado en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimentaba zozobra alguna. Yo mismo los acompañé al sótano, donde me la pasé afectando la tranquilidad del hombre inocente. Los agentes se mostraban satisfechos y se disponían a partir. Apenas podía contener mi alegría por haber desvanecido sus sospechas. Ya iban por la escalera cuando, con frenética imprudencia, golpeé la pared detrás de la cual yacía el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! Así Dios me proteja de las garras del demonio. No se extinguía aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba. Un quejido primero, débil como el sollozo de un niño, luego aumentó hasta convertirse en un grito prolongado, inhumano, un aullido de espanto y de triunfo como salido del infierno. Sentí flaquear mis fuerzas y caí tambaleante contra la pared opuesta. Los agentes quedaron paralizados de terror, pero luego una docena de brazos vigorosos derribaron el precario muro. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante la vista de los agentes. Encima de su cabeza, con las fauces rojas y abiertas, el único ojo centelleante, estaba la bestezuela cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya chillante voz me entregaba ahora al verdugo. Al tiempo de esconder a mi desdichada víctima, había emparedado con ella al monstruo, a ese gato negro.